Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día, ¿no es cierto?, ya hace mucho que se ha transformado no solamente en recordar a las 129 empleadas de la fábrica textil Cotton de Nueva York, que fueron asesinadas en 1909, luego de que el dueño de la empresa prendiera fuego mientras ellas protestaban por una mejora en sus derechos laborales. Hace mucho ya entonces que esto se ha ido transformando y así es como en este año más de 150 países preparan movilizaciones e incluso existe ya desde hace un tiempo, y tal vez no se concrete esta vez, un llamado a un paro internacional de mujeres. Bueno, ya comenzamos a conversar del Día Internacional de la Mujer, lo vamos a hacer durante esta semana seguramente más de este tema. Lo comenzamos con Jimena Rifo, que es el líder del movimiento Ni Una Menos y que está bien al tanto de todas las actividades que se van a realizar por el Día Internacional de la Mujer y reflexionando sobre la situación de las mujeres hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de la nueva Constitución, que se quede establecido la igualdad de salarios para hombres y mujeres. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, esto del paro, tú decías que hace rato que se está conversando, pero es como todavía imposible, ¿no? Pero sí, buena idea. Es decir, yo creo absolutamente la posibilidad de un paro internacional de mujeres. Es decir, yo creo que la tendencia es hacia eso. De hecho, ahora estamos hablando recién, hace un ratito estábamos hablando del proceso constituyente. Yo recuerdo que en la época de Pinochet ya hablábamos de constitución, de asamblea constituyente. Entonces, son temas que en el fondo se van instalando, aunque no se produzca hoy día un efectivo paro, porque para eso tenemos que tener una alianza con sindicatos, con movimientos sociales, es decir, hay que trabajarlo, pero sin embargo no puedes dejar, eso no evita enunciarlo. ¿Ya? La enunciación es una manera de instalar también a que lleguemos en algún momento, que creo absolutamente que se va a llegar a eso, que es un paro internacional de mujeres y que cambie, que aporte eso a un cambio radical social. Y al menos se enuncian todas estas cosas, hablamos de la paridad salarial, y siempre se dice que Chile cambió. Desde el punto de vista de las mujeres, ¿tú crees que realmente ha cambiado mucho Chile o no? Cambiado sí, inevitablemente, y hay cambios, pero sin embargo esos cambios son muy por encima, ¿te das cuenta? Porque igual sigue existiendo esta diferenciación entre que tú seas hombre, mujer y totalmente más desfavorable ser de la diversidad sexual, es decir, que hay unos cambios que son demasiado, recién decía, como una pasada nada más, es decir, los cambios profundos que realmente queremos para un cambio radical tiene que ver con educación, con programas educativos, así bien concretito, la sala de clase, de cómo te enuncias desde ese espacio. Entonces, no ha cambiado, ha habido sí gestos, pero lo que nosotras queremos es un cambio muy profundo. Y es como, se presentan como saludos a la bandera sin ir al fondo del asunto, casi como ya hicimos estos cambios como para que no sigan claro, en el fondo, ¿no? Sí, es sumamente complicado porque cuando te van dando cosas, es decir, tú estás pidiendo algo que tiene que ver con un cambio profundo y radical, y te van dando ciertas cosas, como por ejemplo el tema de que se instala el aborto en 3 causales. Nosotras como feministas estamos por un aborto libre, seguro y gratuito. Es decir, un acceso a realmente decidir sobre tu propio cuerpo. Sin embargo, te van de alguna manera regulando ya estas demandas, regulando y frenando con pequeñas cosas. Entonces, también sin dejar de reconocer este avance, no es lo que realmente queremos, y ahí vamos avanzando. Ahora, esto de ser feministas hoy en día, y existe incluso una palabra bien antipática que se ha usado bastante, que es feminazi, sí. Pero también hay muchas mujeres pensantes y respetables que tienen sus diferencias con la corriente feminista más pura y dura, por decirlo de alguna manera. Este concepto del feminismo, ¿cómo ha ido variando y qué significa hoy en día? Bueno, el feminismo es como decir soy de izquierda. Entonces yo siempre pongo este ejemplo. Pero porque que dentro de ser de izquierda hay muchas... Exactamente. Entonces tú cuando dices que eres feminista... también hay que ver de dónde te paras, pero el sujeto fundamental del feminismo tiene que ver con las mujeres
y con la situación de desigualdad en cualquier tiempo y espacio en que ha sido en detrimento de las mujeres. Entonces, el feminismo en general tiene que ver con eso. Ahora, el feminismo, por ejemplo, nosotras como activistas no podemos desligarlo de lo que tiene que ver con una crítica a la forma en que construimos la vida, que es una vida precarizada y comercializada. Es decir, lo vemos desde la publicidad, las canciones, las teleseries, etcétera, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el capital, ¿cierto? La capitalización de esta vida. Entonces, el feminismo que nosotras queremos tiene que ver con un cambio profundo, que tiene que ver, en el fondo, con estructuras de construcción de lo propiamente humano, ¿ya? De reconocer al otro como legítimo, en este caso las mujeres como legítimas, y para ello significa cuestionar una serie de cosas que tiene que ver con el aquí, el ahora, con el pasado, con políticas públicas, con tu forma de enfrentarte a la violencia, por ejemplo. Jimena Rifo conversando con nosotros. Un tema es luchar contra y hacer algo urgente, ¿no es cierto?, para terminar con la violencia de género. De hecho, el movimiento Ni Una Menos, eso va por un carril, ¿tú crees? ¿O se ha avanzado, se han logrado? Porque si vemos, los femicidios no han bajado en el número, incluso a veces aumentan. O sabemos más, o se denuncia más. Sí, desgraciadamente. La violencia me refiero. Mira, hay un fenómeno bien particular que los femicidios aumentó el año 2017. De hecho, fueron 66 femicidios con respecto a femicidios de años anteriores, es decir, hubo un aumento. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando tú, en el fondo, estás enfrentando una situación de violencia al agresor, eso lo hace reaccionar de una manera mucho más violenta. Entonces hay como un círculo aquí medio complicado, en que tú, cuando dices ya basta, es decir, por un lado, estás diciendo paremos esto, pero la reacción posible del otro agresor es que aumente esa agresión. Más violenta todavía. Más violenta. Y las agresiones, fíjate que es tanta el repudio que existe social, que el agresor no solamente agrede, llega a este último eslabón de violencia que es el femicidio, sino que también se suicida. Ya en muchos casos, muy altos esas situaciones. Entonces, en el fondo lo que tenemos, nosotras lo que está ocurriendo es que hay una visualización mucho más profunda y radical en nuestra sociedad de lo que es la violencia estructural hacia las mujeres y las niñas, y que hay una violencia hacia todos. Es decir, en el fondo nosotras no queremos, no solamente para las mujeres, sino que queremos otro tipo de sociedad, otro trato social. Entonces, te das cuenta que al final se sigue manteniéndose esto y que tiene que, en el fondo, cambiar las políticas públicas, instalar en los medios de comunicación, etcétera, hablar mucho más de cambio cultural también. Un cambio cultural. Que no bastan solamente las leyes o las medidas que se puedan tomar, es necesario el cambio acá en el mate. En la mente y en la educación y en la base del asunto. De ahí se va a poder construir hacia arriba, porque si no es difícil. Tú hablas incluso de la disposición en la sala de clase. Sí. ¿Cómo es eso? Hablo de eso porque cuando tú te enfrentas a la educación, que hay mucho, ¿no? Muy de doxa, muy de hablar, muy instalado, etcétera. Hablemos concreto, es decir, ya yo creo que hemos hablado mucho de discurso, que son sumamente interesantes, pero ya hablemos de la cuestión pragmática. Cuando tú te instalas en la educación y empiezas a revisar los textos escolares, ahí está la base del sexismo, por ejemplo, a ver, que tiene que ver con roles. La mamá, los dibujitos de tercero básico, desde primero los dibujitos. La mamá va de compras, el papá con el maletín sale a trabajar, claro, a la oficina, al auto. Los juguetes de niños, todavía tiene que ver con juguetes, lo quieras o no, ha ido cambiando, pero sin embargo aún la niña está con el coche, que es la preparación para la madre, cuestiones súper básicas, ¿te das cuenta? El niño a través, claro, el juego de té y el niño con las pistolas, ahora son de agua, pero siguen siendo pistolas. O lo ¿te das cuenta? Claro, la pistola. Es decir, sigue siendo una manera de resolver y de entretenerse la violencia. Entonces, en el fondo tú estás viendo que se sigue reproduciendo, dicen, no, ahora tenemos los colores celeste y rosado, pero sin embargo la pistola ahora es rosada también. ¿Te das cuenta? Lo digo de forma bien burda, pero... Sí, pero se entiende la idea, claro. Claro, en el fondo no está cambiando, ¿te das cuenta? Es una
performance. Es un maquillaje. Claro. Hasta tal punto que recuerdo haber hablado de este tema en este programa, no sé, seguimos hablando de lo mismo, de los juguetes, tiempo, claro. de los textos, de los dibujitos, hace años y años, ¿no? Ahora, Jimena, el otro aspecto que tiene que ver con la situación de la mujer es esto del acoso sexual, que tanto se ha conversado, ¿verdad?, en el último tiempo, y las reacciones de algunas mujeres, como por ejemplo pasó en Francia con Catherine Deneuve, Sí. que entre otras que firmaron una carta donde decía que la seducción, ¿no es cierto?, no era agresión, no era acoso, y que casi como que iban a terminar en un puritanismo así exagerado. ¿Dónde estaba el límite? ¿Tú crees que se pasa un poquito la mano en este tema? No, en absoluto. Y bien radicalmente te lo digo. ¿Por qué? Porque cuando Deneuve habla de la seducción, estamos muy de acuerdo con ¿Qué es la seducción? La seducción tiene que ver con un juego que tiene que ver con, tal vez con miradas, pero con la recepción también. Porque tú, si estás seducida, estás tratando de abarcar a una persona y esa persona te dice que no, es decir, pasamos a otro espacio, te das cuenta que tiene que ver con el acoso. Y también el acoso, estamos hablando de cuestiones súper concretas, de que se accede a tu cuerpo sin tu autorización. Manoseos, abrazos, tocaciones, etcétera. Es decir, es decir, las feministas no somos unas pacatas que no nos gusta el tema de las relaciones o la seducción o el juego, ¿no? El tema es cómo instalas ese juego, porque desde el constructo patriarcal, ese juego tiene que ver con abarcar a una otra, a un otro. Hablemos independientemente del género, con abarcar a un otro. Entonces, abarcar desde la perspectiva de tu propio deseo. Y claro, es así, pero tú te acercas a un otro y uno trae una respuesta. Y ahí está la diferencia, en la respuesta del otro o la otra. Porque si la respuesta de aceptar, perfecto, estamos todos dentro del juego de la seducción. Pero si te están diciendo que no, ¿ya?, a través de una mirada, de un distanciamiento físico, etcétera, eso es lo que hay que cambiar. ¿Te das cuenta? La diferencia es profunda y eso yo creo que es una de las grandes cosas que hay que hablar de lo básico de lo que se trata esto. ¿Y el tema de los piropos? Pues si tú no conoces a una persona, nosotras, ¿qué nos pasa con el piropo? Vemos que en el fondo hay una lógica internalizada como el que los cuerpos femeninos fueran cuerpos sociales, abarcables, es decir, el que se acerquen a ti, por mucho que te digan, oye, no sé, a San Pedro se les escaparon las llaves, se le perdieron las llaves o se le escaparon, no sé, esas galanterías, ¿no? Entre comillas. Claro, que son galanterías. ¿Qué pasa con eso? Si hablamos del trasfondo de las relaciones humanas, tú estás abarcando a un ser humano desconocido y apropiándote de su espacio íntimo, ¿ya? Al abarcarla a través de cualquier insinuación, etcétera. Sea más allá. Es distinto cuando tú conoces a la persona. Si el compañero de trabajo te está diciendo que estás guapa hoy día, que tú lo conoces, ¿ya? Hay un espacio. Pero si tú vienes conociendo a otra persona, es decir, ¿con qué derecho en el fondo estamos hablando de tu espacio íntimo? ¿Ya? De cómo se abarca desde distintas personalidades, con gente que tú nunca has visto. Es muy distinto a que un amigo, alguien que tú conoces, alguien cercano te esté hablando. Claro, como el piropo callejero, ¿a eso te refieres tú? Claro, esa es una lógica sumamente de verdad colonizadora, por decir que está tan de moda esa palabra, ¿no? Es sumamente colonizador. Hay muchas mujeres en todo caso que dicen, así casi como en la línea de Catherine Deneuve a propósito de esa carta, dicen que es una exageración, que a ellas les gustan, que se le ríen, que no les genera nada, si es que obviamente es cortés y que no hay una agresión de por medio. También hay una visión dentro de las propias mujeres. Sí, por supuesto, lo mismo que te decía, de qué feminismo estamos hablando, de qué persona estamos hablando, es decir, una agresión o lo que sea, una participación de comunicación es sumamente distinta de cómo la comprende una u otro y donde estemos, la cultura, el tiempo, el espacio, etcétera. Bueno, recordemos que se va a realizar una marcha, ¿verdad? Sí. A las 7 de la tarde en Plaza Italia, un recorrido hasta Los Héroes. Sí, hasta la plaza es el recorrido por la Alameda y bueno, se pasa siempre por el memorial de las mujeres víctimas de la violencia política y sexual en dictadura.
Bueno, y también tú dices que la idea es manifestarse de distintas maneras, incluso, por ejemplo, colgando un delantal fuera de la casa, en el balcón, vestirse de negro, en fin. Ahora, ¿no hay nada que celebrar? Yo creo que lo que hay que celebrar es la conciencia, de todas maneras. Celebrar el que cada vez se está instalando mucho más, es decir, el feminismo ha existido mucho tiempo, invisibilizado, ridiculizado, y tenemos que reconocer que ha sido un avance poder estar en estos medios. Por ejemplo, ahora el que yo estoy hablando de lo que es el feminismo, cómo lo sentimos nosotras, ¿cierto? Porque siempre te están configurando y construyendo desde el otro, desde otra mirada a ti. Entonces, creo que instalar esa voz y esa posibilidad de explicar es un avance. Ah, pero el movimiento feminista no es el único representante de todas las mujeres, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres que pueden estar de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo sin manifestarse así, yo soy feminista, no, por supuesto, o soy del movimiento feminista. Entonces, claro. En ese sentido es el Día de la Mujer en general, donde todavía es necesario que exista un día, que exista una marcha, porque todavía hay mucha deuda, entonces, respecto a la igualdad de la mujer en esta sociedad. Bueno, y el hecho que sea internacional, también hay un link y una especie de unidad en que nos podemos todas poder interrelacionar y hablar de una marcha mundial, un paro mundial de mujeres. Tremendo sería eso como símbolo. Y bueno, te puedo decir los lugares donde está acá, que hay una coordinación, 8 de marzo, y a través de eso se ha estado... Bueno, en Arica hay 2 espacios, uno es 21 de mayo con General Lagos y otro en Arica en el Parque Ibáñez, ¿ya? Todas son entre las 18 y las 19 horas. Bueno, eso es las 18 horas. Tenemos Iquique, Liceo Politécnico José Gutiérrez a las 18:30, Antofagasta, Teatro Municipal a las 19, Copiapó, Plaza de Armas a las 18 horas, La Serena, Plaza Buenos Aires a las 19, Coquimbo, Plaza de Armas a las 19 también, Limache, Parque Brasil a las 18:30, Valparaíso, Plaza Victoria a las 18 horas, Casa Blanca, Villa Santa Bárbara a las 18, Santiago, Plaza Italia a las 19, San Antonio, Plaza San Antonio a las 19, Paine, Plaza Baquedano, Rancagua, Plaza Los Héroes, San Fernando, Plaza de Armas, Constitución, Plaza de Armas, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Mancoyo. Aquí se van sumando más. Ok, si quieren tener más información... sí, hay una que se llama Coordinación 8 de marzo. Perfecto, ahí pueden tener todo. Y ahí van a estar todos los datos pormenorizados también para que busque ahí la zona, la ciudad donde usted está, para que sea parte de esta actividad el próximo día jueves. Y si no hay en su lugar, que lo arme ella misma con las amigas, claro, obvio, autoorganización. Autogestión. Y ahí les cuentan a ustedes también para que lo puedan sumar a los puntos. Muy bien. Bueno, todo esto a propósito del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Jimena Rifo, muchísimas gracias. Que te vaya bien. A ustedes. Éxito, que les vaya muy bien. Gracias.